Capítulo 7. Su mejor vida después. En este punto probablemente haya comprendido que tiene usted una clara elección que hacer. Sencillamente dejar que la vida siga, que es equivalente a servirle a Dios, sus obras, o correr activamente hacia Cristo. ¿Reconoce la necesidad de buscar la satisfacción fuera de Él? ¿Entiende que es imposible agradar a Dios en ninguna otra manera que no sea la rendición total? ¿Comprende la belleza y el profundo gozo de caminar en genuina intimidad con Dios, nuestro Padre Santo y amigo? ¿Quiere ver a Dios más de lo que desea tener seguridad? Quizá haya respondido sí a esas preguntas, pero se siga preguntando a qué equivale eso. ¿Cuáles son las alternativas a flotar corriente abajo o bajar en la escalera mecánica? ¿Qué supone en la vida cotidiana correr hacia Cristo y buscar el amor? El mejor lugar que conozco donde mirar es la Escritura. En ella obtenemos sabiduría y estudiamos los ejemplos de quienes siguieron a Dios con todo su corazón. El mejor pasaje probablemente sea Hebreos 11, un capítulo con frecuencia denominado el Salón de la Fe. Es tentador suponer que las personas enumeradas ahí eran superhumanas o supersantas, y que usted y yo nunca podríamos hacer el tipo de cosas que ellos hicieron. Pero sabía que Abraham temió por su seguridad y por eso mintió sobre su esposa Sara y dijo que era su hermana 2 veces. Considere a Jacob, que robó la progenitura a su hermano Esaú, engañó a su padre para que le bendijese y luego huyó temeroso de Esaú. ¿O sabía que Moisés era un asesino y tenía tanto temor a hablar en público que Dios tuvo que enviar a su hermano Aarón para ser el portavoz de Moisés? También en Hebreos 11 vemos a Rahab, que era gentil y una mujer en aquella época, una grave desventaja, por no mencionar que era prostituta. Luego está Sansón, que tenía tantos problemas que ni siquiera sé por dónde comenzar. Y desde luego David, un hombre según el corazón de Dios, que era un adúltero y un asesino, cuyos hijos fueron malvados y estaban descontrolados. Aquellas personas estaban lejos de ser perfectas y sin embargo tuvieron fe en un Dios que podía ayudarles en situaciones aparentemente malísimas. Por ejemplo, Noé, que por la fe, advertido sobre cosas que aún no se venían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Noé se pasó 120 años construyendo un arca y advirtiendo a los demás del inminente juicio. Supongamos que nunca hubiera llegado el diluvio. Noé habría sido el mayor hazmerreír de toda la tierra. Tener fe, con frecuencia, significa hacer lo que los demás consideran una locura. Algo va mal cuando nuestras vidas tienen sentido para los incrédulos. Y luego está Abraham, Hebreos 11, 17, 19 dice: Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. La esperanza de Abraham estaba en la capacidad de Dios de resucitar a los muertos. Y si Dios no hubiera detenido a Abraham, imagine estar al lado de su hijo muerto después de haberlo matado. ¿Qué pasaría por su mente mientras enterraba a su hijo? ¿Podría seguir viviendo mientras todo el mundo le llama asesino loco? Esas habrían sido las consecuencias de los actos de Abraham si Dios no hubiera intervenido. Pero Él lo hizo. Finalmente, piense en los mártires. Hebreos 11:35-38 dice: Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merece gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Si no llega la eternidad y Dios no existe, entonces, como dice Pablo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. 1 Corintios 15:19 dice: Si no hay Dios, entonces Pablo y todos los mártires a lo largo de la historia vivieron vidas cortas, llenas de sufrimiento innecesario. 2 Corintios 6, 4 al 10.
Pero como Dios es real, Pablo y los mártires deberían ser envidiados más que a nadie. Su sufrimiento valió la pena. Si nos permitimos vivir imprudentemente para Él, entonces también nosotros veremos su gloria. Le veremos hacer lo imposible. A los cristianos en la actualidad les gusta jugar a lo seguro. Queremos ponernos a nosotros mismos en situaciones en las que estemos seguros, aunque no haya Dios. Pero si verdaderamente deseamos agradar a Dios, no podemos vivir de ese modo. Tenemos que hacer cosas que nos cuesten durante nuestra vida en la tierra, pero que habrán merecido la pena en la eternidad. Como se registra en Hebreos 11, el Dios a quien las personas de fe servían es aquel a quien nosotros servimos. Como dice Santiago 5:17, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Cuando usted ora, sus oraciones son oídas por el mismo Dios que respondió la oración de Moisés para que hubiese agua en el desierto, el Dios que le dio un hijo a Abraham y a su esposa estéril, y el Dios que llevó al esclavo José al segundo lugar de poder solamente por detrás de Faraón. El ejemplo definitivo de sacrificio y rendición es desde luego Jesucristo. Él lo tenía todo y aún así escogió rendirlo por amor a su Padre. La actitud de usted debería ser la misma que la de Él, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6 al 11. Juan nos dice claramente que el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Primera de Juan 2, 6. ¿Está usted preparado y dispuesto para rebajarse? ¿Para adoptar la naturaleza de un siervo? ¿Para ser obediente hasta la muerte? Si su respuesta sincera a estas preguntas es sí, ¿cómo se manifiestan esas intenciones en su vida? En Mateo 25 tenemos un aterrador cuadro del juicio venidero. En este pasaje, Cristo condena a las personas al castigo eterno debido a que no se interesaron por Él durante sus vidas en la tierra. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Versículos 42 y 43. Los condenados protestan diciendo que nunca vieron a Cristo en ninguna de esas situaciones de necesidad, y Jesús responde: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Versículo 45. Vaya, para mí, eso es como una bofetada dolorosa e inesperada en la cara. Como muchos de ustedes, yo he oído enseñar sobre ese pasaje en numerosas ocasiones. Me he ido convencido, pero no lo he tomado literalmente. Lo consideramos una perspectiva fresca sobre la pobreza en lugar de un cuadro literal de un juicio inminente. ¿Cómo cambiaría mi vida si yo realmente pensara en cada persona con la que estoy en contacto como Cristo? La persona que conduce con dolorosa lentitud delante de mí, la cajera en el supermercado que parece más interesada en charlas que en pasar mis alimentos, mi familiar con quien parece que no puedo tener una conversación sin molestarme. Si creemos que, como dijo Jesús, los dos mayores mandamientos son: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces este pasaje tiene mucho que enseñarnos. Básicamente, Cristo está relacionando el mandamiento de amar a Dios con el mandamiento de amar al prójimo. Al amar al más pequeño, estamos amando a Dios mismo. En este mismo capítulo de Mateo, Jesús bendice a algunas personas por lo que han hecho. Confundidas, ellas preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? La respuesta de él es asombrosa. El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño lo hicieron por mí. Versículo 40. Jesús está diciendo que mostramos amor tangible por Dios en el modo en que nos ocupamos de los pobres y de quienes sufren. Él espera que tratemos a los pobres y a los desesperados como si ellos fueran Cristo mismo.
Hágase esta pregunta: si usted viera realmente a Jesús tener hambre, ¿qué haría por él? En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros entregamos la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Primera de Juan 3:16 al 20. En este pasaje vemos que Juan cuestiona si es posible tener verdaderamente el amor de Dios en usted y no tener compasión por los pobres. Él utiliza como su ejemplo el amor de Cristo manifestándose mediante el sacrificio de su propia vida. Dios no dio solo un poco por nosotros, Él dio lo mejor, se dio a sí mismo. Juan está diciendo que no es distinto para nosotros. El verdadero amor requiere sacrificio, y nuestro amor se demuestra por cómo vivimos en nuestras vidas. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Una de las maneras más claras en que amamos con hechos y de verdad es dando a otros. Con dar no me refiero solo a dinero, aunque es también sin duda un elemento de ello. Otro importante elemento de dar es nuestro tiempo. La mayoría de nosotros estamos tan ocupados que el pensamiento de añadir una cosa más a nuestro horario semanal es estresante. En lugar de añadir otra cosa a nuestra vida, quizá Dios quiere que le entreguemos a Él todo nuestro tiempo y le permitamos dirigirlo como Él vea adecuado. Uno de los versículos más memorizados de toda la Biblia dice: porque tanto amó Dios al hombre que dio. Juan 3:16. Ahí vemos la relación entre amar y dar evidentemente establecida. El dar que no está motivado por el amor no vale nada. Pablo dice de este tipo de dar que de nada sirve. Sin embargo, cuando damos por amor, obtenemos mucho. Dar da como resultado no solo una compensación celestial, sino también nos causa un gran gozo en nuestra vida aquí y ahora. A medida que amamos de manera más genuina y profunda, el dar se convierte en la respuesta obvia y natural. Tomar y guardar para nosotros se vuelve como atractivo e imprudente. Recuerda la historia en que Jesús alimentó a miles de personas con el pequeño almuerzo de un muchacho. En la historia según Mateo, Jesús dio los panes a sus discípulos y luego los discípulos los pasaron a la multitud. Imagine si los discípulos simplemente se hubieran quedado con el alimento que Jesús les dio, dándole gracias continuamente por darles de comer. Eso habría sido estúpido cuando había suficiente alimento para dar de comer a los miles que estaban reunidos y tenían hambre. Por eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando damos libremente y con alegría. Estamos cargados de muchas cosas buenas, más de las que podríamos necesitar nunca, mientras que otros están desesperados por tener un pequeño pan. Las cosas buenas a las que nos aferramos son más que dinero. Amontonamos nuestros recursos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras familias, nuestros amigos. A medida que practicamos dar, regularmente vemos lo absurdo que es aferrarse a la abundancia que Dios nos ha dado y meramente repetir la palabra gracias. El apóstol Pablo habla de este asunto de dar a la luz de las desigualdades que había entre los primeros creyentes. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, en la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad como está escrito. Ni al que recogió mucho le sobrará, ni al que recogió poco le faltará. Segunda de Corintios 8, 13 al 15. Pablo estaba pidiendo a los creyentes corintios que dieran a los santos pobres en Jerusalén, siendo la meta que nadie tuviera demasiado o muy poco. Esta idea era bastante lejana en la cultura actual, en la que nos enseñan mirar por nosotros mismos y ser de ese modo recompensados. El abismo es tan extremo en nuestro mundo que tenemos que tomar a la ligera pasajes como Lucas 12:33. Vendan sus bienes y den a los pobres. Como si no podemos salir de una fangosa barranca y regresar a nuestra casa tan grande sin hacer nada. El concepto de reducir a fin de que otros puedan mejorar es bíblico, hermoso, y casi no se oye de él. O bien cerramos el abismo o no tomamos literalmente las palabras de la Biblia.
Atrévase a imaginar lo que significaría para usted tomar en serio las palabras de Jesús. Atrévase a pensar en sus propios hijos viviendo en la pobreza, sin tener bastante para comer. Atrévase a creer que ellos realmente son sus hermanos y hermanas con necesidad. Jesús dijo: pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 12:50. ¿Cree usted eso? ¿Vive como si lo creyera? Después de oír esta verdad predicada, un hombre en mi iglesia donó su casa a la iglesia y se mudó a vivir con sus padres. Él me dijo que tendría una casa mejor en el cielo y que realmente no importaba dónde viviera durante esta vida. Él vive lo que cree. Sueñe un poco con lo que podría ser para usted. Quizá comenzará un movimiento llamado Aspire a la Medida, en el que la gente se comprometiese a vivir con la renta media del país o por debajo de ella y a donar el resto. Resulta intimidante pensar en dar radicalmente y libremente. Quiero compartir con usted una historia. Cualquiera que haya tomado la palabra de Dios cuando Él dice: pruébeme en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, Malaquías 3:10, probablemente tenga una historia similar. Un amigo daba fielmente el 20% de sus ingresos a Dios y de repente sus ingresos disminuyeron de manera drástica. Él sabía que tenía que decir si debería continuar dando de una manera que demostrase que confiaba en Dios. No habría estado mal que disminuyera su ofrenda hasta el 10%, pero mi amigo escogió en cambio aumentar su ofrenda hasta el 30% a pesar de la disminución de sus ingresos. Usted probablemente imagine cómo termine la historia. Dios bendijo su fe y le dio más que suficiente, más de lo que él necesitaba. Mi amigo llegó a experimentar de primera mano la provisión de Dios. Cuando sea difícil y tenga dudas, dé más. O como dice Deuteronomio: no seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios te bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Versículos 10-15. Quizás usted ya haya hecho sacrificios. Si es así, ha visto que en ciertos aspectos es más fácil, ¿no es cierto? Usted ha sido testigo de los beneficios del dar y es bendecido a causa de ello, pero también se hace más difícil. La tentación de estabilizarse aumenta con cada año que pasa. El orgullo le dice que usted ha sacrificado más que otros. El temor le dice que es momento de preocuparse por el futuro. Los amigos le dicen que ya ha dado usted suficiente, que ahora es el turno de otras personas. Pero Jesús dice que siga haciéndolo y verá más de Dios. ¿Realmente creemos que debiera ser el negocio de cada día prepararnos para nuestro día final? Cuando Jesús envió a sus 12 discípulos en Lucas 9:3, les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa. ¿Por qué se supone que Él les dijo eso? ¿Por qué no permitirles apresurarse a casa y agarrar algunas provisiones? ¿Por qué no permitirles llevar algo de dinero por si acaso? Jesús está obligando a sus discípulos a confiar en Él. Dios tendría que acudir a su ayuda porque ellos no tenían nada más en que apoyarse. Este lugar de confianza no es un lugar cómodo donde estar. De hecho, desafía todo lo que nos ha enseñado sobre planificar adecuadamente. Nos gusta encontrar refugio en lo que ya tenemos en lugar de en lo que esperamos que Dios proveerá. Pero cuando Cristo dice que contemos el costo de seguirlo a Él, significa que debemos rendirlo todo. Significa estar dispuestos a pasarnos sin una túnica extra o un lugar para dormir en la noche, y a veces sin saber a dónde vamos. Dios quiere que confiemos en Él con abandono. Él quiere mostrarnos cómo obra y se ocupa de nosotros. Él quiere ser nuestro refugio. Caminar en genuina intimidad y plena rendición a Dios requiere una gran fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Cuando yo estaba en el seminario bíblico, un profesor preguntó a nuestra clase: ¿qué están haciendo ahora que requiera fe? Esa pregunta me afectó profundamente porque en aquel momento no pude pensar en nada en mi vida que requisiese fe. Probablemente no viviría de manera muy diferente si no creyese en Dios. Mi vida no era ni ordenada ni afectada por mi fe como yo suponía que lo era. Además, cuando miraba a mi alrededor, comprendía que estaba rodeado de personas que vivían de la misma manera que yo. La vida es cómoda cuando uno se separa de las personas que son distintas a uno mismo. Eso resume lo que era mi vida.
caracterizada por la comodidad. Pero Dios no nos llama a estar cómodos. Él nos llama a confiar en Él de manera tan completa que no tengamos miedo a ponernos a nosotros mismos en situaciones en las que tendríamos problemas si Él no interviene. Aunque el capítulo 58 de Isaías fue escrito hace miles de años, habla poderosamente a la época actual. Sé que es largo, pero le prometo que vale la pena leerlo. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse en puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a sus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de las calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Isaías 58, versículo 2 al 14. En el versículo 10 la frase «si te dedicas a ayudar a los hambrientos» destaca para mí más que las increíbles promesas que siguen. Me acuerda la parábola de los talentos en Mateo 25, en la que los siervos son recompensados según lo que hicieron con lo que les habían dado. No parecía importar que a uno se le hubiera dado 5 talentos y al otro 2. Ambos siervos fueron fieles con lo que su amo les había confiado y como resultado, ambos fueron recompensados libremente. De manera similar a cada uno de nosotros, nuestro Maestro nos da diferentes dones y talentos. Lo que más importa es el modo en que usemos lo que se nos ha dado y no cuánto ganemos o cómo lo comparemos con lo que otros tienen. Lo que importa es que nos dediquemos a ello. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Primera de Juan 2:28.